Buen día para todos. En esta sesión vamos a hablar acerca de la función metabólica del hígado. Vamos a observar qué pasa una vez se han dado los procesos de absorción de las diferentes moléculas a nivel del intestino delgado y cuando ellas viajan hacia el hígado. Entonces, ¿qué hace el hígado con estas macromoléculas o vitaminas o diferentes iones? ¿Sí? No, digamos que el hígado no solamente tiene la función de producir las sales biliares dirigidas a en este caso la emulsificación de grasa, sino que tiene unos papeles o cumple una función más global. Entonces tenemos que el hígado es un órgano que es bastante activo metabólicamente hablando y también muy aeróbico. ¿Sí? Él recibe alrededor del 28% de la sangre y consume el 20% del oxígeno en el cuerpo. Él está muy involucrado en el metabolismo, tanto de carbohidratos, proteínas y grasas, y también del manejo de algunas vitaminas, de algunos minerales. Y pues en el caso de los carbohidratos, proteínas y lípidos, pues vamos a hablar de que está implicado en síntesis y degradación pues, de diferentes moléculas de estos compuestos. Además de esto, funciona como almacén, digamos, como un lugar de almacenamiento, como lo mencioné ahora, para algunos compuestos, en este caso vitaminas o minerales. Entonces, dependiendo de las necesidades corporales, participa en la distribución de dichas moléculas hacia tejido extrahepático. Y, digamos, cuando hay abundancia de estas moléculas, pues puede almacenarlos, además de que recibe sustancias de otras partes del cuerpo para realizar su posterior metabolismo. Entonces el hígado está implicado no solamente en la producción de bilis, como se vio en el contexto de la degradación de las grasas, sino que también está involucrado en la síntesis de proteínas, ¿cierto? En la síntesis de aminoácidos, en la detoxificación de algunas sustancias bioactivas como las hormonas, ¿sí? Vamos a observar que ayuda o está implicado en la absorción y en el almacenamiento de algunas vitaminas. Está muy implicado y digamos en la síntesis de colesterol y en la homeostasis del colesterol. Está también muy relacionado con todo el manejo de carbohidratos, en este caso de la conversión de glucosa en glucógeno. Entonces esto es la glucogénesis o de la conversión de glucógeno en glucosa, que es la glucogenólisis. Entonces, esa es la forma en la cual se regula el hígado, está implicado en la regulación de los niveles de azúcar en plasma sanguíneo y también implicado en la inactivación, digamos, de sustancias que pueden ser tóxicas para el cuerpo, como por ejemplo el alcohol. Entonces tenemos de que todo este, digamos, tracto gastrointestinal, sobre todo el intestino delgado e intestino grueso, digamos que los procesos de absorción van a llevar esos nutrientes hacia un sistema venoso portal hepático que pues lleva, digamos, todas esas moléculas hacia el hígado en general. ¿Sí? Digamos, obviamente aquí falta cómo es esa irrigación sanguínea a través de las arterias. ¿Y esto por qué? Porque como habíamos mencionado en la digestión de grasas, entonces para la digestión de grasas que se ha descrito es que los kilomicrones viajan por la circulación linfática. Entonces la circulación linfática viaja, en este caso los kilomicrones, llega a circulación sanguínea y van a llegar al hígado a través de la arteria hepática. Entonces los kilomicrones llegan al hígado a través de la arteria hepática, pero vamos a ver que no, es posible que no lleguen los kilomicrones originales producidos por los enterocitos, sino que ya son unos kilomicrones remanentes. Entonces, de las otras macromoléculas tenemos que los aminoácidos, ¿cierto? Aminoácidos van a ir por el sistema venoso porta. Vamos a tener que, digamos, los monosacáridos, ¿cierto? Los monosacáridos, entonces van a llegar por esta vía. Y los ácidos grasos de cadena corta, entonces van a llegar a través de esta vía, lo mismo que el glicerol. Entonces, ¿qué sucede en el hígado? Como mencionamos, entonces el hígado es básicamente
digamos, el centro químico del cuerpo donde se metabolizan estos nutrientes. Entonces ahora vamos a hablar acerca del metabolismo de los hidratos de carbono, digamos, lo que hace el hígado con los hidratos de carbono. Primero debemos tener en cuenta de que el hígado es un lugar en el cual se puede almacenar carbohidratos en forma de glucógeno. Entonces, lo que se ha descrito es que ese glucógeno puede ser o puede estar entre el 7 al 10% del peso del hígado, las reservas que podemos tener. Y pues obviamente este glucógeno se forma pues a partir de glucosa, ¿sí? Digamos cadenas de glucosa. Eso es un, digamos, carbohidrato ramificado. Entonces, para saber qué sucede con este glucógeno, pues vamos a hablar acerca de cómo es el manejo de la glucosa por parte del hígado principalmente. Entonces tenemos acá que cuando se da la ingesta de hidratos de carbono, de carbohidratos, entonces se produce la digestión y estos carbohidratos se absorben como monosacáridos. En este caso vamos a hablar específicamente de la glucosa. Entonces la glucosa puede ir por dos vías. La primera es hacia el líquido intersticial, ¿sí? Digamos, pues para que diferentes tejidos lo usen. Y la otra es que es absorbido por el hígado a través de un transportador de glucosa tipo 2. Este es uno constitutivo. Esta glucosa en el hígado entonces puede seguir dos vías. La primera es, digamos, dirigido a la glucólisis, ¿sí? Para producir la fosforilación oxidativa del ATP, ¿sí? Además, digamos, cuando sigue esta vía, pues se dan los diferentes sustratos para producir también ácidos grasos, ¿sí? Lípidos, que posteriormente puede, digamos, esterificar en triglicéridos, que vamos a ver un poco más adelante, y pues, digamos, formar las lipopolisacáridos de muy baja densidad. Entonces, esta es la primera vía de utilización de la glucosa. La segunda vía de utilización de la glucosa es para la formación del glucógeno. Entonces, la glucógena se utiliza para la síntesis de glucógeno en un proceso denominado glucogenogénesis, ¿sí? O glucogénesis. Entonces, digamos que esta es la forma en la cual el hígado puede generar algunas reservas energéticas a través del glucógeno. Pero además de esta, el hígado también puede realizar otras rutas metabólicas, otros procesos metabólicos. Otro de esto entonces va a ser la glucogenólisis, ¿sí? Entonces la glucogenólisis básicamente lo que realiza es la degradación del glucógeno en glucosa nuevamente, ¿sí? Este proceso se da, por ejemplo, cuando entonces se está en un periodo de ayuno, ¿sí? Y el cuerpo, diferentes células en el cuerpo, diferentes tejidos requieren glucosa, entonces el hígado degrada el glucógeno para sintetizar glucosa y esa glucosa posteriormente, digamos, es movida hacia el líquido extracelular y llevada a los diferentes tejidos vía circulación sanguínea. Y los otros procesos metabólicos que puede realizar el hígado pues van a ser la gluconeogénesis. Y este es importantísimo acá debido a que el hígado puede entonces generar glucosa a partir de otros sustratos, ¿sí? Por ejemplo, de aminoácidos. ¿Cierto? Aquí tenemos el lactato, la alanina, que son unas sustancias gluconeogénicas. Se puede tener también, por ejemplo, el glicerol puede ser utilizado para realizar gluconeogénesis. Digamos, en este caso, también el piruvato puede generar, se puede usar para hacer gluconeogénesis y generar glucosa. Entonces, es una vía en la cual el hígado puede generar glucosa a partir de unos compuestos diferentes al glucógeno. Entonces, si aquí observamos, vamos a tener en cuenta de que, o debemos tener en cuenta de que el hígado en un momento dado funciona como, digamos, sumidero, ¿sí? Funciona como un sumidero de glucosa. Cuando hay, digamos, cantidades suficientes de glucosa, el hígado lo que realiza es, básicamente, digamos, utiliza esa glucosa para la síntesis de glucógeno y tener algunas reservas, ¿sí? Y cuando hay escasez de glucosa, digamos, en un periodo de ayuno, entonces el hígado funciona como fuente. Entonces, cuando funciona como fuente, entonces se da la glucogenólisis,
se produce la glucosa y el hígado exporta esa glucosa hacia el líquido extracelular. Debemos tener en cuenta que esa glucosa que va hacia el líquido extracelular pues va a ir hacia las diferentes células en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, los glóbulos rojos, puede ir hacia el cerebro. El cerebro es, digamos, un órgano muy dependiente de la energía en forma de glucosa, aunque también puede usar una fuente alternativa que van a ser los cuerpos cetónicos, que mencionaremos un poco más adelante. Vamos a observar que esa glucosa que se envía al torrente sanguíneo, entonces los adipocitos la pueden metabolizar y formar triglicéridos que posteriormente van a ser almacenados en forma de pequeñas gotas de grasa, o el músculo lo utiliza para, digamos, generar glucógeno, unas pequeñas reservas que puede tener el músculo de glucógeno, y para generar lactato, alanina y otros aminoácidos que son, digamos, los aminoácidos gluconeogénicos, ¿sí? Entonces, digamos, esto es lo que sucede con los carbohidratos, tanto en el hígado, y qué sucede cuando son exportados al líquido extracelular. Por otra parte, entonces tenemos que el hígado también es un órgano que realiza básicamente el metabolismo de las proteínas. En este caso particular vamos a hablar de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando se da la ingesta de proteínas, ya hemos hablado de que se dan diversos procesos enzimáticos de digestión para producir finalmente los aminoácidos libres, ¿sí? Ya sea por unos procesos de digestión luminal, digestión en membrana y digestión intracelular, y estos aminoácidos se exportan entonces al líquido extracelular y pasan por torrente sanguíneo y por la vena porta, entonces va a pasar hacia el hígado, ¿sí? Obviamente algunos aminoácidos van a quedar en el líquido extracelular, esto es a través del plasma sanguíneo, y puede ser utilizado por algunos otros órganos como el músculo para la síntesis de proteínas. ¿Qué sucede con los aminoácidos entonces que llegan al hígado? Entonces estos son, digamos, transportados al interior de los hepatocitos a través de un transportador de aminoácidos, y estos aminoácidos entonces pueden ser usados para realizar gluconeogénesis, en este caso para la digamos, formación de glucógeno, ¿sí? Digamos, formación de glucosa, puede ser formación de glucógeno, y entran al ciclo, en este caso, del ácido cítrico, ¿sí? Pero ¿qué sucede con más detalle aquí en estos hepatocitos? Entonces resulta que el hígado tiene una característica bien importante, y es que con respecto a los aminoácidos, y es que no es capaz de almacenar los aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos que son absorbidos deben ser utilizados inmediatamente. Entonces los aminoácidos absorbidos no se pueden almacenar y se deben utilizar inmediatamente. Entonces aquí tenemos el aminoácido que va a ser absorbido a través de este transportador de aminoácido. Entonces lo primero, digamos, lo primero que puede, a lo que puede ser susceptible el aminoácido es a una desaminación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el proceso de desaminación, tenemos el alfa aminoácido, entonces que junto con el alfa cetoglutarato, digamos, aquí tenemos las dos, el proceso me genera un alfa cetoácido y glutamato, ¿sí? Y de esta, entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué sucede acá? Este alfa cetoácido, entonces se va a dirigir a diferentes rutas metabólicas para producir acetoacetilcoenzima A, acetilcoenzima A, piruvato y algunos intermediarios del ciclo del ácido cítrico, o sea, de este ciclo que tenemos acá. ¿Qué sucede con digamos, el glutamato? Entonces, el glutamato, en presencia del NAD, entonces produce, digamos, la desaminación como tal, generando el ion amonio. Entonces, todo esto es el proceso de desaminación de un aminoácido. Entonces, este ion amonio posteriormente, digamos, es transformado, ¿sí? En un compuesto un poco menos, digamos, tóxico, que va a ser el amonio. Este es el ion amonio, el amoníaco es este, y posteriormente va a entrar al ciclo de la urea. Entonces, en general, el ion amonio y el amoníaco son sustancias bastante tóxicas, entonces la idea es, digamos, reducir la toxicidad de estos compuestos, y en este caso es mediante el ciclo de la urea para generar urea. Entonces, esta urea generada aquí en el hígado, posteriormente es exportada hacia el espacio extracelular, ¿sí? A través de una acuaporina tipo 9 o a través de un transportador de urea tipo B, y pues es eliminado por la orina.
Ese glutamato, digamos este glutamato que digamos, se había generado en el proceso de desaminación, pues en presencia de ATP y, digamos, amoníaco, entonces puede generar glutamina. Esta glutamina entonces es el aminoácido, digamos, más abundante en el cuerpo, ¿sí? Y pues dependiendo a qué órgano llegue, pues entonces también puede en un momento liberar este amoníaco para ser excretado a través de la orina. Además de ese manejo de todo ese proceso metabólico que se realiza a los aminoácidos, el hígado también es un órgano responsable de la síntesis de una gran cantidad de proteínas dirigidos a diferentes procesos, digamos, homeostáticos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el hígado sintetiza proteínas plasmáticas como la albúmina, ¿cierto? La fetoproteína, la fibronectina plasmática, la proteína C reactiva, microglobulinas, hay otros que se genera allí. En general, digamos, esto favorece digamos, eh, ese gradiente, digamos, osmótico generado por las proteínas, ¿cierto? El gradiente oncótico básicamente, o coloidosmótico también se denomina. Entonces, eso favorece ese gradiente coloidosmótico que genera las proteínas en plasma sanguíneo. Además de eso, entonces también produce y secreta factores de coagulación. Es importante esto para estos procesos de coagulación, como el factor 8, inhibidores de la coagulación. Entonces vamos a tener la antitrombina, por ejemplo. Vamos a tener, digamos, factores relacionados con la fibrinólisis, como el plasminógeno, e inhibidores de la fibrinólisis, como la antiplasmina y proteínas del complemento. En este caso, como la proteína C3, que está relacionada con inmunidad innata. Además de esto, tenemos la formación de proteínas transportadoras. Entonces, por ejemplo, la ceruloplasmina, que vamos a estar mencionando un poco más adelante, importante. Tenemos la globulina de unión a corticoides, en este caso en el contexto del sistema endocrino. Proteína de unión a hormona de crecimiento también, ¿cierto? Tenemos aptoglobina, en este caso, por ejemplo, proteínas de unión al factor de crecimiento insulínico. Bueno, tenemos una cantidad bastante grande, por ejemplo, globulina de unión a la tiroxina, que también es importante, y la de unión a esteroides sexuales, la transferrina, ¿sí? Y proteína de unión a la vitamina D. Todas estas proteínas son muy importantes, sobre todo en el contexto, digamos, endocrino, y algunas que mencionaremos un poco más adelante. También se genera prohormona como el angiotensinógeno, que participa en el eje angiotensina, ¿sí? Aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona. Entonces el angiotensinógeno es el precursor de la renina, allí, de la angiotensina 2, perdón. Entonces, renina, angiotensina, la angiotensina proviene del angiotensinógeno, aldosterona. Y también es responsable de la síntesis de apolipoproteínas, que van digamos, a ser componentes de las lipoproteínas, que son, digamos, generadas en el hígado para el transporte de diferentes lípidos. Otra actividad en la cual está involucrado el hígado, entonces va a ser en el metabolismo de lípidos. ¿Sí? Esto es una actividad, digamos, bastante importante. Y tenemos entonces que una vez se da la ingesta de grasa y se da su metabolismo, entonces posteriormente se da la absorción de esos lípidos en el intestino. Entonces recordemos que los ácidos grasos de cadena corta y los gliceroles, entonces eran transportados o eran llevados directamente a sangre, ¿sí? Al torrente sanguíneo, mientras que el resto era transportado hacia los vasos linfáticos en unas estructuras denominadas kilomicrones. ¿Sí? Digamos, el enterocito procede a la reesterificación, ¿sí? Digamos, la formación de nuevo de triglicéridos, la formación de kilomicrón con proteínas, unas apolipoproteínas, ¿cierto? Colesterol, fosfolípidos, y posteriormente transportado a los vasos linfáticos. ¿Qué se tiene posteriormente? Que estos kilomicrones pasaban a sangre, llegaban a vena subclavia, pasan a sangre y entonces, bueno, pasaba por la circulación menor o la circulación pulmonar y luego pasan a la circulación mayor, ¿sí? O la circulación arterial. Y una vez estos kilomicrones llegan a los capilares sistémicos, entonces
lo que se ha descrito es que estas células endoteliales en esos capilares sistémicos contienen una lipoproteína lipasa. Esto es una enzima que lo que va a hacer es degradar los triglicéridos que contienen los kilomicrones. Entonces el kilomicrón, por ejemplo, se ubica en esta región y esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es degradar los triglicéridos que están en su interior, produciendo ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos, digamos, ácidos grasos libres, entonces van a ser susceptibles de uso por parte de los diferentes, digamos, células de diferentes tejidos. En este caso, por ejemplo, los adipocitos toman los ácidos grasos y, digamos, utilizando como sustrato la glucosa, pues finalmente, digamos, sintetizan triglicéridos que van a ser almacenados en estas gotitas de grasa. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Entonces lo que debemos tener en cuenta acá es que luego se genera un kilomicrón remanente, ¿sí?, que va a pasar, digamos, a hígado, ¿sí? Entonces al hígado pueden llegar kilomicrones como tal o kilomicrones remanentes, como vamos a observar acá. Bueno, puede suceder que en los capilares de, digamos, en el hígado también haya esta lipoproteína lipasa y se dé el mismo proceso liberando ácidos grasos y también, entonces recordemos acá qué es lo que sucede con esa circulación de esos kilomicrones. Entonces los kilomicrones, digamos, eran absorbidos o eran transportados a través de la circulación linfática, ¿cierto? Llegaban entonces a la circulación sanguínea, ¿sí?, sobre todo, digamos, por la vena subclavia, pasaban a la circulación pulmonar y luego a la circulación arterial, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Esos kilomicrones pueden llegar al hígado, digamos, a través de la arteria hepática, ¿sí? Bueno, llegan al hígado a través de la arteria hepática. Recordemos, por ejemplo, entonces que esa es la vía a través de la cual llega la sangre arterial, pero tenemos entonces también que esos kilomicrones eran modificados en capilares sistémicos. Entonces, supongamos, en los capilares ya a nivel hepático pueden ser modificados, ¿sí?, para formar los kilomicrones remanentes, o por ejemplo, supongamos que esto es la red capilar, ¿cierto? La red capilar, no sé, de tejido muscular. Entonces, esos kilomicrones llegan a esos capilares en el músculo. Allí también sufren un proceso similar, ¿cierto? Un proceso de digestión de esos triglicéridos contenidos en los kilomicrones y se genera kilomicrón remanente que vuelve a la circulación y posteriormente esos kilomicrones remanentes van a llegar por la arteria hepática. Entonces, en general, esos kilomicrones van a llegar al hígado a través de la arteria hepática, ya sea como kilomicrón remanente como tal, o como kilomicrón desde, digamos, que no ha sido modificado, pero que puede ser modificado en esas capilares allí a nivel digamos, capilares hepáticos. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, esos kilomicrones remanentes son endocitados por el hepatocito para producir, ¿sí?, vamos a separar los diferentes componentes. Allí básicamente se hace un proceso de digestión mediado por lisosomas, por ejemplo. Entonces, para separar los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos por una parte, y vamos a observar que entonces el glicerol que se obtiene en ese proceso de digestión mediado por la lipoproteína lipasa, pues se utiliza para gluconeogénesis, para formar glucosa, o para glucólisis como tal. Y tenemos también que los ácidos grasos se pueden utilizar para beta oxidación, entonces para producción de energía, o también para, de nuevo, digamos, la resterificación en triglicéridos. Los ácidos grasos entonces pueden ser utilizados por el adipocito. Esto es básicamente lo mismo que tenemos acá, pero en más detalle, para producir un proceso de resterificación utilizando como sustrato esos mismos ácidos grasos y la glucosa, para finalmente producir los triglicéridos y ser almacenados en una gota lipídica en ese mismo adipocito. Otra actividad en la cual está muy involucrado el hígado, pues va a ser en el metabolismo de los lípidos. Y esta actividad es bastante importante debido, digamos, al rol que cumple allí en la generación de diversas proteínas que permiten esto y también en la síntesis de esas estructuras. Entonces habíamos dicho que en el intestino, ¿sí?, esos lípidos se absorbían, digamos, y una forma era en
en una estructura denominada kilomicrones, que pasaba o era absorbido a través de la circulación linfática, que posteriormente desemboca hacia la circulación sanguínea. Una vez estos kilomicrones están en la circulación sanguínea, lo que se ha descrito es que ellos pasan por los capilares de los diferentes tejidos, en este caso como por ejemplo tejido adiposo y el tejido muscular. Entonces cuando estos kilomicrones pasan por allí, pues van a ser sujetos de la actividad de la lipoproteína lipasa. Entonces, ¿qué hace? Aquí esta lipoproteína lipasa. Lo que hace la lipoproteína lipasa es digerir, básicamente, esto es una enzima, ¿no? Lo que hace es digerir esos triglicéridos que contienen el kilomicrón, esto liberando por una parte ácidos grasos y glicerol que van a utilizar los diferentes tejidos. Y entonces al final lo que se produce son unos kilomicrones remanentes, unas estructuras, digamos, un poco más pequeñas con menos contenido de triglicéridos. Estos kilomicrones remanentes entonces son endocitados por el hígado, digamos, son digeridos intracelularmente, mediados por lisosomas, por ejemplo, y todos sus componentes, entonces, básicamente son utilizados para formar otra estructura que serían los lipopolisacáridos de muy baja densidad. Entonces se utilizan triglicéridos, de nuevo colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos para generar los VLDL. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces estos VLDL, digamos, pues pasan a torrente sanguíneo, digamos, son exocitados hacia el espacio perisinusoidal y pasan a torrente sanguíneo a través de la vena hepática y posteriormente llega de nuevo a los capilares sanguíneos de los diferentes tejidos, en este ejemplo, de nuevo adipocitos y músculos. Entonces estas VLDL van a estar sujetos a la acción de la lipoproteína lipasa nuevamente, la cual va a digerir esos triglicéridos liberando ácido graso y glicerol. Y en este proceso lo que hacen es generar esas lipoproteínas un poco más pequeñas, entonces se denominan lipoproteínas de densidad intermedia, simplemente porque los triglicéridos se van perdiendo. Obviamente algunas proteínas pueden perderse o pueden ser transferidas a otras estructuras, y si el proceso continúa, entonces se generan las lipopolisacáridos de baja densidad. Estos lipopolisacáridos de baja densidad, entonces, en general, digamos, quedan con bastante contenido de colesterol. Entonces ellos pueden ser de nuevo reciclados por el hígado mediado por receptor de LDL. Entonces este LDL es endocitado, digerido y sus componentes separados para luego ser reutilizados en, digamos, procesos de formación de VLDL. Bueno, además también debemos hablar de las HDL. Entonces, con respecto a las HDL se ha descrito de que estas son sintetizadas en un 30%, vamos, por el hígado, y en un 70%, ¿cierto? En un 70% por el intestino. Esas HDL se han descrito que son como básicamente estructuras vacías que no, digamos, entre comillas, ¿no? Que no contienen o tienen una muy baja proporción tanto de triglicéridos como de colesterol, entonces sirven como medio de transporte del colesterol que sobra en las células del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el HDL remanente, digamos que como estructura remanente, tiene bastante colesterol. Entonces este colesterol que tiene las LDL, digamos, es transportado, ¿sí? O las LDL son transportadas a diferentes células del cuerpo. Entonces el LDL es básicamente reconocido, mediado por un receptor. Estas células endocitan este LDL, digamos, toman el colesterol que requieren para sus procesos, por ejemplo, para la formación de hormonas esteroideas o para, ¿sí? Digamos, en este caso, y posteriormente el colesterol que, digamos, no es necesario, se secreta de la célula, se extrae de la célula y se carga en los LDL, en esta lipoproteína, en el HDL, perdón. Se carga entonces en esta lipoproteína, las HDL, el colesterol que se carga en el HDL es un colesterol no esterificado inicialmente, y luego vamos a tener entonces que, digamos, ese colesterol que está en las HDL va a ser esterificado por medio de una transferasa, ¿cierto?, de ácidos grasos de cadena larga, que permite entonces la esterificación del colesterol. Entonces el colesterol, digamos, están aquí los dos anillos,
y lo que hace es adicionar un éster, ¿sí? Digamos un éster de lecitina, y entonces genera el colesterol esterificado. Entonces, una vez se tiene el colesterol esterificado al interior del HDL, entonces este HDL puede ser reconocido de nuevo por el hígado, ¿sí? Mediado por un receptor, y el hígado entonces va a realizar la endocitosis de esta estructura de las HDL, va a realizar su digestión intracelular y va a separar sus componentes para la síntesis nuevamente de VLDL y continuar el proceso de transporte de lípidos a través del cuerpo. Aquí hay una cuestión que queda todavía por explicar, y es qué es lo que sucede con el colesterol. ¿Listo? Entonces, lo que sucede con el colesterol va a ser explicado posteriormente. Además de lo anterior, ¿sí? Digamos, en cuanto a todo ese transporte de los lípidos hacia las diferentes partes del cuerpo mediada por el hígado, el hígado también está implicado en un proceso denominado cetogénesis. ¿Sí? Entonces, el cuerpo no solamente tiene como energía, como fuente de energía de las células del cuerpo la glucosa, sino que también puede tener una fuente de energía alternativa que se denominan los cuerpos cetónicos. Entonces, el hígado, bueno, esto especialmente para el cerebro, ¿no? El cerebro puede utilizar esas dos fuentes de energía, ya sea la glucosa o los cuerpos cetónicos. Por ejemplo, el hígado puede utilizar directamente los ácidos grasos, entonces, digamos, no es tan exigente en esa materia, pero el cerebro sí. El cerebro sí requiere cuerpos cetónicos y, o glucosa, ¿sí? Cuerpos cetónicos y o glucosa. ¿Qué sucede acá? Entonces, una característica importante es que el hígado es el único órgano que puede producir este compuesto, el acetoacetato, ¿sí? Que es un intermediario para la producción de los cuerpos cetónicos. Esta vía, ¿sí?, metabólica de la cetogénesis se denomina cetogénesis, la producción de cuerpos cetónicos se denomina cetogénesis, es muy importante en unas situaciones de ayuno prolongado y también adquiere una importancia sobre todo cuando esta vía no está regulada, digamos, de forma adecuada en, digamos, patologías como la diabetes mellitus, en la cual se produce una cetoacidosis, ¿sí?, por producción elevada de cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a observar que desde el catabolismo de aminoácidos o de la oxidación de ácidos grasos o la glicólisis se produce la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A entonces va a dar, digamos, en cascada abajo, entonces da origen al acetoacetil coenzima A, que va a producir entonces este intermediario que se denomina el 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. ¿Sí? Este compuesto entonces libera la acetilcoenzima A y forma o genera el acetoacetato, que es el intermediario, digamos, el cual el hígado es el único capaz de sintetizar. El hígado es el único órgano capaz de sintetizar este intermediario, ¿sí? A partir de este intermediario, el acetoacetato, entonces se puede producir o generar el hidroxibutirato, que es este que tenemos acá, y también la acetona. Entonces, estos tres compuestos, el acetoacetato, la acetona y el hidroxibutirato, entonces es lo que se conoce como los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Estos son los cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos entonces pueden ser utilizados por diferentes tejidos en el cuerpo. En este caso, el ejemplo es tejido muscular, ¿cierto? Ellos pueden entrar al metabolismo de esas células musculares y, digamos, participar posteriormente en la producción de ATP. Obviamente también es importante, como lo mencioné anteriormente, en el funcionamiento del cerebro. El cerebro solamente acepta o glucosa o cuerpos cetónicos. Entonces aquí podemos observar las diferentes formas en las cuales se transportan los lípidos digamos, en el cuerpo. Obviamente, estas son las lipoproteínas, ¿sí? Ya habíamos mencionado previamente de que los kilomicrones es la estructura que es sintetizada por los enterocitos en el proceso de absorción de los lípidos. Entonces allí en los enterocitos se produce el ensamblaje de esta estructura
que contiene en mayor proporción triglicéridos, que tiene una proporción bastante alta de triglicéridos. El hígado entonces sintetiza una vez estos kilomicrones, perdón, pasan a los tejidos, se forman los kilomicrones remanentes con una proporción menor de triglicéridos, ya que es digerido. El hígado entonces sintetiza los VLDL, ¿sí?, con una proporción menor de triglicéridos. Cuando pasan por los tejidos, entonces los triglicéridos, que digamos va a ser esta proporción, pues básicamente es digerido, y eso digamos produce, conlleva la producción de los LDL, ¿sí?, tiene una proporción pues reducida de esos triglicéridos, y pues en otras partes se sintetizan el HDL, que contiene la menor proporción pues de lípidos. Entonces si observamos aquí la diferencia entre ellos, va a ser el contenido neto de lípidos, digamos en este caso de triglicéridos, este es de colesterol y colesterol propiamente. Entonces por ejemplo en los kilomicrones, los triglicéridos corresponderían, digamos, a un porcentaje aproximado 86, 89, 91%. En este caso los lípidos entre colesterol, ya sea esterificado o no, y los triglicéridos corresponde al 91%. En el caso del VLDL, entonces tanto el colesterol como los triglicéridos corresponden a un 55, un 74%. ¿Sí? Entonces digamos que el porcentaje lipídico va disminuyendo. En las LDL vamos a observar que el porcentaje de ya sea ésteres de colesterol o colesterol y triglicéridos entonces va a ser de 42 o 50, 56%, 56%, y en los HDL entonces este porcentaje va a ser aún menor, entonces tenemos 19, 23%. Entonces esa es la diferencia entre los kilomicrones. Podemos hablar digamos, en el restante, entonces entre fosfolípidos y proteínas, aquí sería el 9%, en este caso entre fosfolípidos y proteínas, aquí hay alrededor de un 26%, ¿sí? Y aquí entre fosfolípidos y proteínas, entonces habría un 44%, y aquí entre fosfolípidos y proteínas alrededor de un 77%. Y esa es la diferencia de las, digamos, que se presenta entre las estructuras que están implicadas en el transporte de esos lípidos. Obviamente se habla de que el VLDL y el LDL son las, digamos, entre comillas, colesterol malo, porque contiene un alto contenido lipídico del 74-56%, y el HDL sería, entre comillas, el colesterol bueno, pues porque contiene, digamos, triglicéridos y colesterol en menor proporción, alrededor de un 21%. Obviamente cada una de estas estructuras va a estar conformada por diferentes tipos de apolipoproteínas, como observamos acá. Entonces los kilomicrones contienen la A1, A2, B48, la C1, C2, C3. ¿Sí? Vamos a observar que esto es sintetizado en los enterocitos. Cuando ya estamos en el hígado, entonces el hígado sintetiza las VLDL, entonces contiene las apolipoproteínas B100, C1, C3, C2, C3 y la E. Las lipoproteínas de densidad intermedia, entonces, están conformadas por las apolipoproteínas B100, C3, la E. En este caso, las lipoproteínas, en este caso, digamos, de baja densidad, ¿sí?, LDL, entonces está conformado principalmente por las B100, y las lipoproteínas de alta densidad, principalmente por la A1, A2, C1, C2, C3. Entonces esto indica, por ejemplo, de que cuando estas lipoproteínas, el VLDL va pasando por esos capilares, además de ser por una parte digerido los triglicéridos, también va sufriendo unos cambios en las apolipoproteínas que contiene. ¿Sí? Entonces va sufriendo un cambio en esas apolipoproteínas que contiene, y el HDL, que puede ser sintetizado en otro lugar, entonces contiene otras apolipoproteínas. Además de lo anterior, debemos hacer énfasis en básicamente el trabajo que realiza el hígado con respecto al colesterol. ¿Sí? Entonces vamos a hablar inicialmente de cómo es ese balance del colesterol en el cuerpo. Entonces el colesterol puede ser, digamos, obtenido ya sea por absorción intestinal. Esto sucede entre un 0,1 y un 0,5 gramos por día. Esa es la absorción intestinal. La síntesis
que digamos, en este caso principalmente el hígado realiza, aunque también algunas otras partes del cuerpo, que principalmente el hígado sintetiza alrededor de 1,05 gramos por día. Entonces observemos aquí que la síntesis de colesterol, en este caso en condiciones normales, excede la ingesta. Ese colesterol entonces se puede eliminar a través de la secreción biliar. ¿Listo? Entonces digamos alrededor de 0,9. O también se usa, digamos, para la síntesis de ácidos biliares alrededor de 0,5 gramos por día. Y el colesterol utilizado en las VLDL alrededor de entre 0,25 y 1,75. Aquí cabe tener en cuenta de que debido a estas dos formas digamos, de obtención de colesterol, eso puede ser ya sea por vía de ingesta de alimentos o por vía de síntesis, esto es muy regulado, ¿sí? Entonces cuando se produce unos altos niveles de ingesta de colesterol, entonces en general lo que se produce es disminución en la síntesis de colesterol en el cuerpo, ¿cierto? Cuando aquí tenemos una alta ingesta de colesterol, cuando la ingesta de colesterol es muy baja, entonces el cuerpo lo que hace es incrementar la síntesis de colesterol de tal forma que se mantenga un equilibrio, digamos, regulado, sino un equilibrio dinámico en cuanto a este compuesto. Entonces, ¿qué sucede con el colesterol? Entonces, la síntesis de colesterol empieza desde este intermediario que va a ser la acetilcoenzima A, que va a dar, que, digamos, utilizando el acetoacetilcoenzima A, ¿sí? Y esta enzima, el hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, se produce entonces el hidroximetilglutaril coenzima A, que sería eso que tenemos acá. Resulta que este compuesto, el HMG coenzima A, entonces, digamos, mediado por esta otra enzima, que sería la hidroximetil glutaril coenzima A reductasa, entonces forma este intermediario que es el mevalonato, ¿sí? Y aquí en pasos subsecuentes, digamos para un total de 19, se sintetiza el colesterol. Vamos a tener el colesterol acá, sintetizado. ¿Qué debemos tener en cuenta en este caso? Entonces, esta acetilcoenzima A, que es digamos, el sustrato inicial para la síntesis del colesterol, puede provenir, en este caso, por ejemplo, de la glucólisis, ¿sí? O digamos del metabolismo de hidratos de carbono, o también del metabolismo de los aminoácidos. Entonces, diversas fuentes, en este caso estas dos, me pueden dar el sustrato inicial que va a ser el acetilcoenzima para la síntesis de colesterol. Entonces, por ejemplo, entonces aquí podemos tener de que si por ejemplo, se elevan los niveles en la ingesta de carbohidratos, se podrían de una u otra forma estar estimulando esta vía, aunque como mencioné, digamos, la síntesis de colesterol va a depender de la actividad de esta enzima, la HMG coenzima reductasa. ¿Sí? Hay personas que tienen problemas en estas enzimas, por ejemplo, que tienen una actividad elevada, entonces la producción de colesterol es elevada. Entonces, sabiendo que este es el paso limitante en la síntesis de colesterol, entonces aprovechó esta característica para, digamos, de una u otra forma, inhibir la actividad de dicha enzima y de esta forma, pues, reducir los niveles, digamos, de colesterol o la producción de colesterol. Y esto es lo que se ha utilizado, por ejemplo, como tratamiento para reducir los niveles de colesterol en personas que pues tienen elevado este parámetro sanguíneo. Entonces se utilizan las estatinas, que en este caso puede ser atorvastatina o lipitor, para inhibir esta enzima y de esta forma reducir la síntesis de colesterol por parte del cuerpo. Obviamente, entonces, bueno, eso actualmente está, digamos, en duda, ¿sí? En que esto puede reducir la síntesis, pues se tiene de que el efecto no es tan elevado. Entonces, bueno, digamos, hay una controversia allí todavía con respecto a esto, a que el uso de este tipo digamos, de compuesto reduce la mortalidad, pues, asociada a problemas cardiovasculares. Pero entonces, ¿qué pasa con el colesterol? ¿Sí? Entonces, el colesterol tiene la particularidad que una vez es sintetizado, vamos a hacerle sintetizado,
se produce la síntesis de colesterol. El colesterol va a ser utilizado ya sea para la formación de ácidos biliares, también entonces para ser posteriormente secretado en bilis, o se secreta directamente la bilis, que es la vía de excreción del colesterol. El colesterol es una molécula de la cual no se puede obtener energía, básicamente el cuerpo no puede obtener energía de ella, sino que es utilizada para estos procesos de formación de bilis, o por otra parte para formación de hormonas esteroideas, o también está implicado en membrana celular. Entonces, con respecto a las diferentes lipoproteínas, hemos observado que el colesterol es empaquetado en el VLDL, ¿sí? En las VLDL, y este colesterol entonces es transportado a los diferentes capilares sanguíneos, donde por efecto de la lipoproteína lipasa, entonces los triglicéridos, pues digamos en este caso son digeridos en ácidos grasos y glicerol, y queda un IDL y finalmente LDL. El LDL básicamente es la vía por la cual se transporta el colesterol hacia las células, ¿sí? Entonces es el medio de transporte de colesterol hacia las células que lo pueden requerir. Y vamos a observar que la otra estructura restante que va a ser el HDL es el medio de transporte del colesterol que la célula no usa para ser llevado nuevamente al hígado. Obviamente aquí sufre un proceso de esterificación, pero una vez es esterificado, entonces es llevado nuevamente al hígado para su reciclaje, ya sea en VLL o su secreción hacia la bilis. Digamos, si este colesterol secretado en la bilis puede ser reabsorbido, ¿cierto? Digamos, a través de los mismos kilomicrones, pueden ser reabsorbidos allí en el intestino delgado, o finalmente, digamos, ser excretado a través de las heces. Entonces la vía de eliminación de colesterol es a través de las heces, vía secreción de la bilis. Bueno, lo que mencionamos anteriormente entonces tenía que ver con metabolismo, principalmente de las diferentes macromoléculas en el cuerpo. Otra función importante que tiene el hígado entonces está relacionado con servir de almacén para las diferentes vitaminas liposolubles, en este caso la A, la D, la E y la K, o las famosas ADEC. En el caso de la vitamina A, entonces la vitamina A pues, se absorbe en kilomicrones. En general estas vitaminas se absorben, digamos, haciendo parte de kilomicrones. Y en el caso de la vitamina A, entonces ella va a ser almacenada en el hígado, ¿sí? ¿Qué papel cumple acá? Entonces el papel que tiene aquí es que cuando hay bajos niveles de vitamina A, el hígado entonces va a liberar esa vitamina A pues para las diferentes actividades en el cuerpo, ya sea digamos para los procesos que se dan a nivel óseo, ¿cierto? Digamos de formación ósea, o digamos en este caso en los pigmentos de la visión, ¿sí? O también para actuar, digamos en este caso, a nivel de las mucosas, sobre todo participando en esa renovación de esas células, digamos, epiteliales, ¿sí? Pues básicamente ese es el papel del hígado, servir como almacén y liberarlo en momentos en que hay escasez de esa vitamina A. Con respecto a la vitamina D, entonces se tiene que el hígado también funciona como lugar de almacenamiento, ¿sí? Entonces la vitamina D se puede adquirir a través de la dieta, entonces de nuevo en forma de kilomicrones que llegan al hígado, o también puede, digamos, ser sintetizado, digamos, por la piel, ¿sí? Y mediado por la radiación ultravioleta, que lo que hace es un precursor que es esteroideo, que tiene también, digamos, como base el colesterol. En este caso, entonces forma un intermediario que va a ir hacia el hígado. En el hígado, entonces, lo que sucede es que se produce la primera hidroxilación, ¿sí? Esto se verá en más detalle, digamos, en el curso de sistema endocrino. Se produce una primera hidroxilación, de hecho la 25 hidroxilación de esa vitamina D, entonces se produce la primera hidroxilación de esa vitamina D. Posteriormente allí está inactiva, ¿no? Cuando tiene una hidroxilación, eso es una vitamina D inactiva. Posteriormente esta vitamina D con una hidroxilación va a pasar hacia el riñón, donde se produce la segunda hidroxilación. Esta segunda hidroxilación entonces
digamos, de una u otra forma, vuelve a la vitamina D a su forma activa, la convierte en su forma activa. Entonces esta es la dihidroxivitamina D, que va a tener un papel importante, sobre todo en la, digamos, calcificación de los huesos y en, digamos, en la homeostasis del calcio a nivel del plasma sanguíneo. Para esta segunda hidroxilación entonces se requiere una hormona, la paratormona, pero pues esto ya es, digamos, tema para el sistema endocrino. La vitamina E también se absorbe en el intestino delgado, ¿sí? Y hace parte de kilomicrones. Entonces esto va a ser almacenada, esta vitamina E también es almacenada en el hígado, es como antioxidante. Entonces cuando hay, digamos, déficit de vitamina E, entonces el hígado es capaz de secretar esa vitamina E que tiene almacenada para que vaya y actúe, sobre todo en las membranas celulares, evitando esos procesos de oxidación y daño de esa membrana. También la vitamina E puede ser almacenada en tejido graso, ¿sí? Pero el principal papel es funcionar como antioxidante en el mantenimiento de las membranas celulares. Y finalmente tenemos la vitamina K. Entonces la vitamina K es producida gracias a algunas bacterias colónicas. Esta vitamina K entonces es absorbida, ¿sí? Ella llega al hígado, llega al hígado, allí es almacenado, y esta vitamina K entonces puede ser importante en el mantenimiento óseo, ¿cierto? Digamos, liberada cuando se necesita para el mantenimiento óseo, y también es importante para la síntesis de diferentes factores de coagulación sanguínea, ¿sí? Es bastante importante en este sentido. Y vamos a observar entonces que las LDL son las que transportan esa vitamina K. Obviamente se empaquetan en las VLDL, las VLDL pierden los triglicéridos y quedan empaquetados en los LDL, digamos, y que va a ser importante para la síntesis de, digamos, los factores de coagulación. Además de lo anterior, entonces el hígado es un almacén importante, digamos, de dos minerales que vamos a tratar acá. El primero es el cobre. Entonces, el cobre básicamente es un micronutriente, se requieren trazas en muy pequeñas cantidades para un correcto funcionamiento del organismo. Generalmente el cobre es esencial para la actividad de la citocromo C oxidasa. Esto hace parte de la cadena transportadora de electrones en mitocondria para la fosforilación oxidativa, y de la superóxido dismutasa, que es básicamente una enzima que neutraliza especies reactivas de oxígeno, sobre todo el peróxido de hidrógeno. ¿Qué se tiene con respecto entonces al cobre? Entonces el cobre, digamos, es absorbido y viaja. Aquí tenemos el intestino, ¿cierto? Es absorbido en esta región y él viaja al hígado unido a albúmina o a este aminoácido histidina, ¿sí? Una vez está en el hígado, entonces ese cobre puede ser unido a la ceruloplasmina, observamos acá, y ser enviado hacia el torrente sanguíneo. También el cobre puede ser entonces, digamos, si hay exceso de cobre, pues se produce la secreción a través de la bilis, ¿sí? Generando, digamos, formando complejos con otras proteínas que evitan su absorción posteriormente en el intestino delgado. Esa es la forma de eliminación de ese cobre. ¿Qué sucede con el cobre? Entonces el cobre se ha relacionado con diversas patologías y actualmente entonces se está relacionando, digamos, con la enfermedad de Alzheimer. Se están relacionando con ese tipo de patologías. El otro mineral, el otro catión que puede ser almacenado en el hígado, pues va a ser el hierro. Entonces el hierro, digamos, es bastante regulado, digamos, por el hígado. El hígado regula esas concentraciones en el plasma sanguíneo y esto lo realiza mediante esta proteína que se denomina la hepcidina. Esta hepcidina entonces es una proteína reguladora del hierro o de esa concentración plasmática de hierro. Entonces, ¿qué tenemos acá? En la sesión de micronutrientes habíamos tratado de que el hierro podría ser absorbido como hierro libre, ¿cierto? En el estado de oxidación más 2, o puede ser absorbido como hierro hemo, ¿sí?
El caso es que este hierro puede ser almacenado en esta proteína que se denomina ferritina, es secuestrado allí para que no juegue un papel osmótico y permita pues la entrada de más hierro, ¿sí? La absorción de más hierro, y posteriormente es transportado hacia el intersticio mediado por la ferroportina, que es esta proteína transportadora que tenemos acá. Entonces, de esta forma, ese hierro en estado de oxidación más 2 pasa al intersticio, luego la efestina lo oxida al estado de oxidación más 3 y posteriormente va a ser transportado en plasma sanguíneo por una transferrina. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces este hierro pues puede ser, digamos, es transportado al hígado, allí se almacena, ¿sí? Mediado por esta ferritina, ¿sí? Que digamos básicamente lo secuestra. Y vamos a observar también de que el hierro que puede llegar al hígado no solamente proviene de la dieta, sino de los procesos, digamos, de eliminación de los eritrocitos, por ejemplo en el vaso o en el mismo hígado. Entonces los macrófagos endocitan, o más bien fagocitan, estos eritrocitos viejos, y de esos eritrocitos entonces se extrae el hierro, ¿sí? Entonces ese hierro es exportado hacia el espacio extracelular, digamos es oxidado y transportado por el torrente sanguíneo y el cual el hígado va a tomar y lo va a almacenar. ¿Qué sucede? Entonces cuando los niveles, por ejemplo, de hierro son muy elevados, el hígado lo que hace es producir la hepcidina. Entonces la hepcidina es básicamente una proteína que bloquea la actividad de la ferroportina. Entonces la ferroportina la encontramos en el enterocito, la vamos a encontrar también en el macrófago y la vamos a encontrar en el mismo hígado, cuando los niveles son muy elevados, de tal forma de que no se eleven aún más esos niveles, digamos, de hierro a nivel del plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Entonces, cuando se bloquea la ferroportina a nivel del enterocito, puede ser que se absorba hierro, pero va a llegar a un límite máximo en el cual ya no va a poder absorber más, debido a que no está siendo transportado hacia el espacio intersticial. En el hígado se evita entonces la salida de ese hierro hacia el espacio intersticial, ¿sí? Obviamente evitando el incremento de ese hierro a nivel de la sangre, y también sucede lo mismo a nivel de los macrófagos, ¿sí? Hasta que posteriormente se elimine esos excesos de hierro, se excrete y pues puede continuar la función adecuada. ¿Qué sucede en el caso contrario? Por ejemplo, cuando hay anemia o hipoxia. Entonces lo que se ha descrito es que esta hepcidina sufre una regulación a la baja. Entonces si sufre una regulación a la baja, quiere decir hay pocas proteínas o se sintetiza poca proteína, por tanto la ferroportina a nivel del enterocito va a estar totalmente funcional, permitiendo el transporte de ese hierro. Lo mismo sucede con los macrófagos y lo mismo sucede con el hígado, enviando entonces ese hierro hacia el torrente sanguíneo. ¿En dónde se puede usar este hierro? Entonces, por ejemplo, esto podría ir hacia médula ósea, ¿sí? Médula ósea, donde se produce entonces, digamos, la eritropoyesis, ¿sí? O más bien la formación de esos glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos la médula ósea, en el proceso de eritropoyesis, la formación de los glóbulos rojos, donde se usa entonces este hierro, o por ejemplo en la globina, ¿sí? En la mioglobina, que hace parte del músculo. Entonces con esto básicamente terminamos. Aquí vamos a tener un resumen. Inicialmente entonces tenemos que los diferentes nutrientes pueden ser absorbidos generalmente por el sistema venoso portal hepático, ¿cierto? En el caso de aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos de cadena corta y glicerol. Y cuando hablamos de los ácidos grasos de cadena larga y digamos lípidos un poco más grandes, entonces son empaquetados en kilomicrones, ¿sí? Digamos mediante un proceso de esterificación, y ellos llegan por la arteria hepática al hígado. ¿Qué sucede en el hígado? Entonces en el hígado pues se va a dar el metabolismo de los diferentes compuestos. En el primer caso entonces el metabolismo de los hidratos de carbono, ya observamos que aquí se presentaba glucólisis, en este caso glucogénesis, ¿cierto? Gluconeogénesis o glucogenólisis se presentaba aquí en el hepatocito, de tal forma que permita regular las concentraciones de glucosa en el plasma sanguíneo, ¿sí? O en el líquido extracelular. Todo eso está derivado
o digamos tiene como finalidad regular esas concentraciones en plasma sanguíneo. Además de esto, entonces hemos observado de que está implicado en el metabolismo de las proteínas, digamos en este caso de los aminoácidos, produciendo la desaminación cuando hay exceso de aminoácidos y, digamos, produciendo urea, ¿no? Este ion amonio entonces es digamos, metabolizado en el ciclo de la urea para producir un compuesto que sea menos tóxico y que posteriormente va a ser eliminado por la orina. Obviamente aquí también observamos de que se produce glutamina, que es el aminoácido más abundante en el cuerpo, y también está implicado en el metabolismo de las grasas y es muy importante en la función, en este caso relacionada con el manejo del colesterol, ¿sí? Y además de eso, entonces, importante en el almacenamiento, ya sea de vitaminas, obviamente almacenamiento y metabolismo de vitaminas y minerales en el cuerpo para mantener la homeostasis corporal, digamos, apropiada. Entonces, con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias.